AMP más AP más E por A igual a éxito. Ese es el aprendizaje del módulo 1. Bienvenidos al módulo 2. Acompáñame en esta travesía para ingresar de lleno a la inteligencia emocional. Curso de Inteligencia Emocional para Emprendedores, construyendo nuestro éxito. Módulo 2. Un enfoque práctico para la inteligencia emocional, una moderna etiqueta para una antigua inquietud, la preocupación por lograr una vida grata, tranquila y exitosa, en cada cual pueda desenvolverse sin mayores sobresaltos, no es algo de último momento. Si realizamos pautas sociales de nuestra cultura occidental, nuestra literatura, nuestras tradiciones y costumbres nos mostrarán que nos encontramos con conceptos y vocabulario de uso común, que nos señalan la existencia de antiguas normas que nos marcan un tipo de comportamiento muy encuadrado en lo que nos sugiere la moda de la inteligencia emocional. Entre las virtudes hay algunas a las que vamos a hacer referencia. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si repasamos los conceptos elementales de cada una de esas virtudes, podemos descubrir varias relaciones con los comportamientos que pudieran derivarse de la aplicación de la inteligencia emocional. Prudencia. Está descrita como discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir o huir de ello. Moderación, discernimiento, buen juicio. ¿Qué mejor definición para un estado de alerta superior? Quien enfrente sus relaciones desde este estado de conciencia estará con absoluta seguridad, percibiendo sus estados emocionales. Y lo que es más importante, estará calibrando su conducta, de manera que ésta sea coherente con lo que piensa y cree. De paso, tendrá una vida más grata y menos conflictuada. Y por consiguiente más exitosa. Será más exitosa puesto que se evitará la comisión de errores y si percibimos oportunamente que nos encaminamos hacia algo de lo que más tarde tendremos que arrepentirnos y queremos actuar inteligentemente, lo más probable es que nos abstendremos de cometer esa acción perjudicial para nosotros mismos o para otro. Justicia. Es dar a cada uno lo que le pertenece, derecho, razón, equidad, conjunto de todas las virtudes que construyen. Bueno, al que las tiene. Lo que debe hacerse según derecho o razón. La empatía considera la diferenciación de las características personales de cada cual. Hay una razón de justicia y equidad de tratar a cada uno según sus propias peculiaridades, de respetar sus diferencias, y esta actitud es una virtud que contrasta con el egoísmo, que prioriza las propias perspectivas con desprecio de los demás. La justicia se opone a la prepotencia, al abuso de unos sobre otros. En eso caemos cuando no usamos la empatía. Aplicando solo nuestros criterios o intereses particulares, tampoco resulta inteligente menospreciar los puntos de vista diferentes a los nuestros. De esa manera, perdemos la oportunidad de disponer de opiniones, informaciones, perspectivas o enfoques, obteniendo así una amplia gama de alternativas, de soluciones para nuestros problemas o para la adopción de nuestras decisiones, a diferencia de lo que pasa cuando nos recluimos en nuestro insensato y limitado egoísmo. Fortaleza. Es definida como vencer el temor y huir de la temeridad, fuerza y vigor. Goleman nos dice: los hombres que tienen una inteligencia emocional elevada no son tontos, ni suelen pensar las cosas una y otra vez. Poseen una notable capacidad de compromiso con las personas o las causas, de asumir responsabilidades. Ser tonto es carácter del ánimo, o valor para asumir las desgracias, o para emprender cosas o proyectos de gran envergadura. El inteligente emocional puede ser vanidoso para enfrentar tanto la adversidad como para intentar importantes iniciativas, pero sin caer en la temeridad y que genere riesgos innecesarios para sí mismo o para otras personas. La fuerza y el vigor están ligados al concepto de virtud.
no se trata de un regalo, sino el producto de una disciplina, que requiere esfuerzo de la voluntad para dirigir nuestros comportamientos, contraviniendo muchas veces nuestros sentimientos y emociones. Templanza consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sobriedad y continencia. Templar el carácter significa sosegar la cólera o enojo. Citando a Goleman, el autodominio, el ser capaces de soportar las tormentas emocionales a las que nos someten los embates de la fortuna, en lugar de ser esclavos de la pasión, ha sido elogiado como virtud. Desde los tiempos de Platón, el objetivo es el equilibrio, no la supresión emocional. Cada sentimiento tiene su valor y su significado. Una vida sin pasión sería un aburrido páramo de neutralidad, aislado y separado de la riqueza de la vida misma. Pero, como señaló Aristóteles, lo que se requiere es la emoción adecuada, el sentir de manera proporcional a las circunstancias. Los franceses tienen una antigua frase para referirse a que el conocimiento adquirido por la práctica de lo que es preciso hacer o decir en sociedad, simplemente dicen savoir vivre, que traducido literalmente significa saber vivir. En castellano tenemos las palabras criterio, para la capacidad de discernir lo que conviene hacer y decir, según las circunstancias que nos rodean. También usamos la expresión buen juicio, como la lucidez y entender lo más adecuado. Para orientar nuestro comportamiento, cuando perdemos el juicio, estamos cegados o enajenados por alguna pasión o arrebato. El sentido común es el menos común de los sentidos. Indudablemente encerramos una realidad. En efecto, no es fácil desarrollar esta facultad de ser razonables, al juzgar las cosas o los hechos, o guiar nuestros actos con inteligencia y conocimiento de causa, antecedentes y efectos. Generalmente, ya sea por apasionamientos ideológicos, por egoísmos u otras causas, caemos en generalizaciones e improvisaciones, en decisiones apresuradas que nos hacen olvidar el uso de la razón y de la ponderación, propio del sentido común. Para los españoles, equivale a actuar con cordura, con prudencia. En cierto tipo de enamoramiento dice, este tío tiene sórbido el seso, es decir, ha perdido la capacidad de discernir, de apreciar lo que está pensando, de medir las consecuencias de sus actos, pero no solo en amores se pierde el seso. La vorágine que produce la lucha por la vida en la sociedad actual, estimulada por torbellinos de modelos y metas materiales inalcanzables, está generando lo que yo llamo una dulce inconsciencia que nos impide ver la vida en su dimensión trascendente. Pero esto tampoco es nuevo. Ya en el siglo XV, Manrique nos decía, recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan silenciosa. El tener limitada nuestra capacidad de estar conscientes no solo tiene efectos en lo trascendental, también es una condición muy propicia para el establecimiento, desarrollo y afianzamiento de modelos sociales y económicos que requieren de la pasividad de la gran masa de ciudadanos. A lo largo de los tiempos y de las latitudes, tenemos ejemplo de la variedad de estilos y métodos empleados para inducir el sueño social. Los hay del tipo místico, también se recurre al condicionamiento psicológico, al amedrentar e incluso algunos más brutales como dictaduras y tiranías. Así surgen promesas de una vida mejor a cambio del sometimiento, los requisitos impuestos, llegando al extremo del civismo demagógico de sugerir que el logro de lo prometido llegará en una próxima etapa. Hoy se usan técnicas más sofisticadas, profilácticas y muy profesionales. No solo comemos, bebemos y vestimos siguiendo pautas subliminales, sino que algunas veces votamos, según nos resulte más simpática la imagen que nos muestran de un determinado candidato, pasando por alto si estamos o no de acuerdo con sus verdaderos y más profundos valores y principios, muchas veces maquillados y retocados de astutas y engañosas técnicas de marketing. Resumiendo entonces, la inteligencia emocional
vendría a ser un instrumento útil para sacudirnos la modorra existencial, que ya nos enseña a estar conscientes de nosotros mismos y de los demás, como también a organizar nuestra vida para disfrutarla de la mejor manera. También nos da pautas para alejarnos de conflictos y sufrimientos, no indispensables o evitables. Ojalá que tenga mejores resultados que lo que se predica de las virtudes cardinales y de los consejos de los poetas, o tendremos que asumir que el tránsito por este planeta siempre estará empañado de la tontería, de la prepotencia, de la sumisión y de todo aquello que impida la armonía y la felicidad. No lo creo. En nuestro derecho de vivir felices y celebrar todos los deleites, tenemos que aprender y aceptar que la calidad de nuestra vida y la de los que nos acompañan en esta experiencia terrestre depende en gran medida del desarrollo de la propia conciencia. Mi vida será mejor o peor si estoy o no capaz de autopercatarme de mis estados de ánimo, de mis emociones, de mi conducta, como también de lo que está pasando en la mente y emociones de los demás. Pero principalmente autoanalizarnos con el objeto de rectificar aquello que no calza con nuestros principios e ideales. Una vida sin autoanálisis es como el ciego golpeteo de las olas en la playa, pero las olas que consideran su existencia pueden comprender al mar y a la tierra. Sin autoanálisis, solo existimos. Con él, la existencia se despierta, observa y estudia, aprende el verdadero beneficio del autoanálisis. Lo obtenemos cuando la mente refleja de vuelta a sus propios contenidos, cuestiona, pregunta, examina y sí, juzga su propio trabajo. ¿Qué es el autoanálisis? Darse cuenta que alcanza y busca su dirección, su propósito, su fuente. Se encuentra en una posición intermedia entre la psicología y la filosofía, y es más elevado que ambas, por supuesto. Considero que el autoanálisis es una de las cosas más elevadas y útiles que una persona puede hacer. Plantea, en vez de una vida de simple acción y respuesta a los estímulos externos, un estado en que la vida se imagina y se juzga a sí misma. En todo caso, utilizan todos los matices subjetivos de la mente, clarifica los valores personales, no permite juzgar y planificar. En mi ojo mental puedo ver un estado en que la totalidad de la existencia se visualiza a sí misma y medita sobre sí misma, toma conciencia de lo que es. Este es el lugar en el mundo y está por sobre todos los mundos. Y lograr esa actitud no es gratis y fácil. Es preciso hacer un buen esfuerzo inicial, romper la inercia de inactividad y pasividad en esa área. Pero luego de iniciado el movimiento y cobrado los primeros dividendos de satisfacción, el esfuerzo se transforma en agrado y en la alegría de llevar una vida mejor. Parte fundamental de este esfuerzo consiste en anotar las ideas y comentarios que surjan de nuestras observaciones. Cuando éstas llegan a nuestra mente, las vemos muy claras y precisas. Pero si no las anotamos, sé que se nos esfumarán y volverán a las profundidades del inconsciente, y tal vez para siempre. Krishnamurti ha dicho al respecto: para transformar el mundo debemos empezar por nosotros mismos, y en ese caso lo importante es la intención. Tiene que consistir en comprendernos a nosotros mismos y no dejar a otros la responsabilidad de transformarse o producir un cambio mediante la revolución, ya sea de izquierda o de derecha. Esto es importante, comprender que esta es nuestra responsabilidad, la de ustedes y la mía, por supuesto. Porque, por pequeño que sea el mundo en que vivimos, si podemos transformarnos, si podemos hacer surgir un punto radical diferente a nuestra existencia diaria, solo entonces tal vez lograremos afectar al mundo en general y a las extensas relaciones de unos con otros. Actividades recomendadas. Primero, desarrollo de la autopercatación. Repite los ejercicios de las comidas y conducción y de a poco deriva a otras áreas, tales como tu vida sexual, ética y cotidiana. Se trata de mantener un mayor grado de concentración en los momentos importantes y sobre todo
en aquellos disfrutables de la vida. Segundo, desarrollo de la autopercatación y del pensamiento positivo. Al finalizar el día, resérvate unos minutos para analizar tus actitudes y tratar de descubrir cuáles pudieron ser influidas por el enfoque negativo o pesimista. Un juego didáctico, aprovechando cualquier reunión, ya sea familiar o de un grupo de amigos, propone el siguiente juego. Sugerí que sigan conversando libremente sobre cualquier tema. Cada vez que un integrante del grupo muestre alguna actitud negativa en sus afirmaciones, actitudes o gestos, será señalado por el primero que lo perciba a través de un sonoro chasquido de dedos. Verás lo divertido que resulta, especialmente cuando alguien se refiere a sí mismo y reconoce que está cayendo en un enfoque negativo. También resulta interesante analizar cómo se defenderán algunos, no queriendo descubrir su negatividad. Observaciones. En este ejercicio se busca desarrollar la autopercatación, ya que vos y tus invitados deberán estar alertas para evitar caer en lo negativo o para reconocer cuando ello ha ocurrido. Además, se requiere la atención hacia los demás para percibir lo negativo en ellos, es decir, tendrán que estar muy atentos a lo que dicen y cómo lo dicen. Entonces, en esos momentos estaremos desarrollando nuestra empatía. Por último, tendrán que cuidar de no descalificar ni ofender a los que se equivocan. Esto es aplicar la asertividad. Y como es seguro que habrá mucha diversión, estarán incorporando la actitud mental positiva, AMP. Como ves, si dirigís el grupo en esos términos, te estarás transformando en experto en la fórmula del éxito y su difusor entre los cercanos. Un enfoque práctico para la inteligencia emocional. Hemos visto que no basta lo intelectual para desarrollar la inteligencia emocional. Se requiere habilidades más que conocimientos, actitudes más que teoría. Sin embargo, necesitamos ciertos referentes conceptuales básicos para comprender nuestros procesos internos, nuestros estados de ánimo y al mismo tiempo percibir lo que pasa en el interior de la mente y del corazón de nuestros interlocutores. Por ello, analizaremos lo que se esconde detrás de los comportamientos, tantos propios como ajenos. Vemos que a veces nos comportamos inconscientemente, siguiendo profundas huellas grabadas en nuestros genes o en nuestras neuronas. Este tipo de comportamientos son los que a menudo nos provocan problemas de convivencia o limitan nuestras reales posibilidades de éxito. Si aprendemos a observarlos, estaremos en el correcto camino para desarrollar la inteligencia emocional. Para eso, no basta que reconozcamos las causas ocultas de los comportamientos, tenemos que desarrollar habilidades, y eso se logra ejercitándolos en la práctica de cada día. Este es un enfoque práctico de la inteligencia emocional, que busca el resultado concreto, mejores relaciones de pareja, laborales y familiares, mejor rendimiento profesional, mayor satisfacción personal, menos conflictos, en suma, una mejor calidad de vida. Vamos entonces a las profundidades de nuestras emociones y comportamientos derivados de ellas. Recorriendo el iceberg en toda su dimensión, es ampliamente conocida la imagen del iceberg, con la mayor parte de su envergadura sumergida bajo el agua y solo una pequeña parte a vista de los navegantes. Es una típica representación de la trampa de la apariencia, el que se guía por la punta del hielo y olvida el inmenso bloque oculto a su alcance visual. Esto hace encallar irremediablemente sus proyectos de vida. El comportamiento humano se asemeja a esa punta del iceberg. Eres lo que está a la vista, pero lo que observamos en el comportamiento no muestra su total dimensión. Nuestras actitudes, nuestras reacciones, está determinado por la inmensa masa de hielo oculta bajo el agua. Es ahí donde se producen las dificultades. Mejor dicho, los problemas surgen del desconocimiento, de la no consideración de la existencia de esas causas profundas, no manifiestas a simple vista, que en definitiva hace que nos comportemos de tal o cual manera. Y ahí también la causa de las diferencias entre los humanos. Nadie es igual a otro, pero generalmente tendemos a no reconocer la diversidad y caemos en la simpleza de estandarizar todo, ignorando que cada ser humano es un mundo complejo y peculiar.
Por eso nos ocuparemos de explorar esa zona sumergida, de manera de acercarnos a una mejor comprensión de uno mismo y de los demás, características esenciales de la inteligencia emocional y de cualquier intento de llevar una vida buena y positiva. Sería pretencioso abarcar todo lo que se oculta detrás de nuestros comportamientos. Nos vamos a referir a las informaciones básicas que puedan aparecer como útiles para ayudar a los participantes de este curso en el desenvolvimiento de su vida diaria, en el logro de sus metas personales, sociales y trascendencia personal. En primer lugar, tendremos que reconocer la existencia determinante de factores genéticos que influyen, no solo en nuestra constitución física, sino que además de nuestras características psicológicas, veremos cómo esos factores que nos hacen reaccionar de una determinada manera son diferentes a cómo reaccionan naturalmente otras personas. Aparentemente semejante a nosotros. También analizaremos cómo los condicionamientos ambientales, sociales y otros van defendiendo las conductas de las personas. Asimismo, echaremos un vistazo a otros elementos, algunas veces muy sutiles, como son las necesidades y frustraciones, aprendiendo a valorar su impacto en nuestras actitudes y a abordarlas en forma constructiva. En suma, todos esos factores irán forjando la personalidad en cuanto al modo peculiar de desenvolverse de cada cual, y marcando así las diferencias entre los humanos. El aprender a distinguir y reconocer en la práctica diaria esas diferencias constituye un requisito fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional. La genética y nuestros comportamientos. Generalmente aceptamos que los rasgos físicos tales como el cabello, estatura, constitución, marquen en ciertas características que se heredan de nuestros ancestros, es decir, de padres, abuelos, bisabuelos. Las oportunidades se producen en la línea genética, de manera que puede darse el caso de algún descendiente con peculiaridades que no son reconocibles como corresponde a algún tatarabuelo, por ejemplo, que nadie conoció. También hemos aprendido que estos antecedentes son muy determinantes y por tanto debemos aceptarlos con paciencia. Una historia cuenta que uno de los bisabuelos paternos era de apellido Calvo. Imagínese desde cuántas generaciones que se venía dando esa característica, por lo que ya eran reconocidos con ese nombre. Todos los esfuerzos que se hicieron para librarse de esa carga genética. Esa aceptación de la herencia no siempre debe ser pasiva. Aún más, en algunas circunstancias, es bueno saber sacar provecho de ciertos rasgos. Veamos el caso de un joven que pesa unos 40 kilos, que mide 1,5 metros y que sea amante del box. Si él se propusiera llegar a ser campeón mundial de todos los pesos, nunca lo logrará, pero podría aspirar a un título inscribiéndose en la categoría que corresponda a su peso. Por último, tiene una excelente oportunidad en la hípica. En resumen, los rasgos físicos marcan una cierta facilidad o dificultad para determinar las tareas o actividades que requieren algunas predisposiciones, pero nunca deberían constituir un límite u obstáculo insalvable. Más bien, podrían constituirse en una oportunidad. Eso sí, tenemos que reconocer que el avance tecnológico ha alterado esta situación, haciendo que la participación física se reduzca cada vez más a la digitación de botones que accionan los más complicados y poderosos mecanismos robotizados. Pero los rasgos físicos también tienen algunas influencias, o por lo menos cierta correlación con los comportamientos. Es así como una persona de constitución gruesa y pesada se comporta generalmente diferente a otra muy delgada y liviana. De hecho, muchos de los estudios que se han realizado para definir los tipos de temperamentos han partido de la observación de las características corporales. Pero si los genes transmiten importante información, en el caso de los seres humanos existen características muy dignas de considerar, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo personal, como lo veremos a continuación. La herencia biológica permite explicar la transmisión de la mayor parte de las características orgánicas y fisiológicas de los seres vivos. En el reino animal, el comportamiento constituye también una manifestación de la dotación genética de cada individuo.
pero las diferencias en este terreno entre unas y otras especies son abismales. La conducta está vinculada estrechamente al sistema nervioso central y existe una correlación entre la complejidad de uno y otro. Las especies superiores cuentan con sistemas nerviosos más complejos que las especies inferiores. Sin embargo, aunque las características del sistema nervioso están determinadas por la herencia biológica, una mayor complejidad cerebral no supone mayor cantidad de comportamientos heredados. Más bien, sucede exactamente lo contrario. Por ejemplo, la hormiga y la abeja sabemos que son capaces de comportamientos sumamente complejos que dan lugar incluso a organizaciones sociales muy estructuradas. Estos animales se comportan así, desde el mismo instante de su nacimiento. Sin embargo, el hombre, cuando nace, es infinitamente más torpe en comparación con ellos. Cuenta con muy pocos comportamientos heredados y precisa de ayuda y protección continua para sobrevivir. A la vez, su sistema nervioso central es mucho más complejo, mientras que la abeja ostenta unos comportamientos complejísimos, siendo estos los únicos que puede realizar, mientras que el hombre tiene un cerebro que le permite realizar multitud de aprendizajes, estando así su comportamiento mucho menos determinado y pudiendo convertirse en el ser superior que es, sin lugar a dudas. Tenemos entonces que hay características genéticas básicas que nos hacen comportarnos de determinada manera, pero también heredamos la capacidad de aprender a lo largo de la vida, comportamientos no predeterminados, y eso revista una inmensa importancia que analizaremos cuando hablemos del carácter y sobre todo cuando tratemos el concepto de autorrealización. El temperamento, los rasgos psicológicos heredados. Hemos visto que las características orgánicas y fisiológicas son adquiridas a través de los genes que heredamos de nuestros antepasados. También vimos que dichos rasgos genéticos son determinantes. También existen ciertas peculiaridades psicológicas que se heredan y determinan nuestro comportamiento, básicamente de tipo emocional. Estas características constituyen el temperamento. Lo podríamos definir en términos simples como el conjunto de rasgos psicológicos heredados. Estas peculiaridades se expresan en una mayor o menor susceptibilidad frente a un estímulo emocional. Algunas personas reaccionan más velozmente que otras, como también habrá que las que reaccionan con más intensidad y mayor duración frente a otras, cuyas emociones las impactarán más superficial y efímeramente. Obviamente, estos efectos están muy ligados a las características fisiológicas de cada cual, ya que se relacionan con secreciones hormonales y reacciones inconscientes. Estos mecanismos se encuentran muy bien explicados por Goleman, en el gráfico que se refiere al papel de la amígdala frente a estímulos que provocan la respuesta de ataque o huida. Si nos enfrentamos a una situación que alerte nuestros sistemas de alarmas, el organismo se comporta con una mayor o menor velocidad e intensidad de que hablamos. Estas son reacciones glandulares, por lo tanto involuntarias. Así tal como los rasgos físicos, también algunas características psicológicas son heredadas y marcan la diferencia entre los humanos, factor fundamental que se debe considerar para lograr un buen nivel de inteligencia emocional. Diferencia entre factores genéticos físicos y psicológicos. Si bien es cierto que los rasgos hereditarios son determinantes, especialmente los físicos con respecto a los psicológicos, tenemos que considerar algunos alcances. Si recordamos el caso de nuestra historia relatada anteriormente, quedó en claro que el temperamento, aún teniendo incidencia en los comportamientos, es posible que la persona que practica la autopercatación en situaciones críticas pueda ejercer cierto control sobre sus actos y reacciones, resultando esto una mejor calidad en sus relaciones. Así, un individuo de temperamento irritable, si se autopercibe que está muy tenso, podrá posponer para otro momento alguna entrevista o gestión constructiva. Esa persona se desarrolla en el conocimiento de sí misma. Sabe muy bien que sus reacciones son muy veloces y violentas y puede prever claramente los ingratos efectos de estos comportamientos en los demás y en ella misma. Y si es inteligente emocionalmente, hará lo conveniente para evitar dichos efectos.
En todo caso, el solo hecho de reconocer dicha situación produce generalmente comportamientos autocorrectivos. El sujeto de la historia, al tomar conciencia de su estado tensional y recordar los episodios emocionales anteriores, lo hizo estar más alerta, y así no se dejó llevar por sus impulsos agresivos contra su esposa e hija. Como suele ocurrir, los seres que más queremos resultan ser las víctimas inocentes de nuestro analfabetismo emocional. Por lo anterior, queda descartado aquel predicamento de algunas personas que suelen decir: cuidado conmigo, tengo muy mal genio, como advirtiendo que no lo provoquemos o sufriremos las consecuencias de su irritabilidad. Es decir, el problema es nuestro y no de la persona que se descarga en los demás. Actividades de aplicación recomendada. Desarrollo de la empatía. Practiquemos con un niño, con un anciano o con una persona que sea bien distinta a nosotros, poniéndonos imaginariamente en la perspectiva del otro, asumiendo que la respectiva percepción es diferente a la de nosotros. Imaginemos lo que está pasando en la mente y el corazón de ese niño o de ese anciano, simplemente de forma normal, escuchando y observando gestos y actitudes. Cuidémonos de no despertar sospecha de nuestras intenciones de observar al interlocutor. Luego anotemos los descubrimientos y cuando participemos en alguna reunión, imaginemos qué será lo que está bajo el agua del que está hablando, su temperamento, su cultura familiar, sus postraciones, etc. Recordemos que todos estos ejercicios no requieren tiempo adicional al normal que emplean tus actividades en cada día. En un principio sería necesario que sí los recordemos, pero poco a poco se van a ir haciendo cada vez más naturales y notaremos los resultados. Curiosamente, estos resultados serán destacados por los demás antes que nosotros nos enteremos. Ánimo y paciencia. El mecanismo de las emociones. La señal visual va primero de la retina al tálamo, donde es traducida al lenguaje del cerebro. La mayor parte del mensaje va entonces a la corteza visual, donde es analizada y evaluada en busca del significado y de respuesta apropiada. Si esa respuesta es emocional, una señal va a la amígdala para activar los centros emocionales, pero una porción más pequeña de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala en una transmisión más rápida, permitiendo la respuesta más rápida, aunque menos precisa. Así la amígdala puede desencadenar una respuesta emocional antes de que los centros corticales hayan comprendido perfectamente lo que está ocurriendo. Otro juego didáctico es juntarse con la familia o con un grupo de amigos y a la vista de la siguiente figura, que uno por uno vayan diciendo la edad de cada cual estima que tiene la persona representada, al mismo tiempo que vayan opinando si la encuentran linda o fea. Nos tenemos que asegurar que cada cual opine independientemente de los demás. Es muy probable que no haya unanimidad de opiniones, y lo más seguro es que habrá varios que solo la verán de una sola perspectiva, y no aparecerán los dos rostros que ahí debieron aparecer. En este caso, propone al que vea la más vieja y más fea que le explique su posición al que la ve más joven y linda, y luego este último haga de igual modo, tratando de explicar su perspectiva. La finalidad de este juego es que aceptemos que la realidad puede ser percibida diferente y que para comprendernos mutuamente tenemos que hacer un esfuerzo de empatía y asertividad.